Hola y bienvenidos una vez más a nuestro programa de entrevista de Cuba Visión Internacional, que hoy se complace muchísimo en tener como protagonista a alguien que es considerado una leyenda viva. Estamos hablando de Pipín Ferreras. Bienvenido a nuestro espacio de entrevista. Qué bueno que estás acá con nosotros. Y queremos, para comenzar, que nos hagas un poco de historia. Vamos a ir a los inicios, tus inicios en el mundo del buceo, de la inmersión, y después hablamos del presente. Bueno, esa es una historia un poco larga, pero aprendí a bucear aquí en Cuba, en Matanzas, donde nací. Desde muy pequeño me metía en el mar a cazar peces cuando tenía ya 11 años. Capturaba peces que eran significativos para la edad que tenía. Y después entonces estuve en una escuela de natación. De la escuela de natación pasé a hacer mi vida de la pesca submarina. Me dediqué a cazar submarinos profesionalmente. Como tantos muchachos aquí en Cuba, busqué la solución en aquella época. Éramos muchos y todos íbamos a más o menos los mismos lugares a hacer las capturas de la faena que necesitábamos tanto para alimentarnos como para vender los pescados. Y busqué la manera de ir un poco más profundo que los demás muchachos. Llegó un momento que los mismos muchachos me llamaban, ellos iban a nadar, bajaban a la profundidad donde ellos podían y donde no podían coger los peces, donde no los podían capturar, entonces me venían a buscar y me decían, mira, sé donde hay una cherna, donde hay una... Vamos, tú lo pescas y lo dividimos la mitad. Y entonces llegó un momento que ya tenía varios scouts, muchachos que iban por la costa y venían y me avisaban dónde. Y así empecé. Sí, a propósito de lo que me decías, uno de tus amigos de la infancia con quien coincidí hace muy poco me decía, para nosotros él era como el alma del grupo de pescadores porque había peces y sitios que eran completamente imposibles, pero para él no había imposible. Enseguida lo mandábamos a buscar y llegaba con la presa. Evidentemente es cierto. Llegó un momento en que tuve que estudiar cómo podía ir más profundo que los demás muchachos. Y entonces empecé un poco a estudiar cómo era que el sistema cardiovascular funcionaba y cómo tenía que sacar ventaja de la respiración para poder, ¿cómo se dice?, oxigenar mi sistema sanguíneo y poder sostener la respiración por un periodo más largo. Siempre fui un estudioso de eso, ¿no? Fui un estudioso hasta que descubrí que los seres humanos tenemos un potencial como mamíferos acuáticos muy grande. Y a partir de ese estudio, entonces logré ir un poco más profundo que los demás. Después escribí varios artículos ya cuando estaba en Italia. Pero acá en Cuba, antes de pasar a Italia, comenzaste a hacer inmersiones profundas, aproximadamente, ¿cuánto bajabas ya acá en Cuba? Bueno, cazando submarinos iba profundo. No quiero ofender a los demás. Pero, ¿100 metros, digamos? No tanto, pero sí pescaba en una profundidad que era respetable para aquella época. Lograba estar 5 o 6 horas a veces pescando submarinos sobre 40, 45 metros, que todavía hoy es difícil hacerlo. Después de eso llegó un momento que empecé a pescar coral negro y entonces tenía que ir más profundo. Llegó un momento que llegamos a sacar corales negros entre 60 y 65 metros. O sea que todo este tema de la pesca siempre te sedujo mientras estuviste acá. Pero la inmersión libre, ¿cuándo te empiezas a dedicar a este tema? ¿En Cuba? Bueno, fue por casualidad. Uno de los muchachos que pescaba conmigo se encuentra a un turista italiano y entonces este turista que era periodista, no lo sabíamos, tenía una cámara submarina. Estamos hablando del año 80, 81 más o menos. Entonces este amigo mío se pone a hablar con el turista y le dice, sí, mira, que mi amigo que pesca profundo, a 62 metros, 60. Y al día siguiente fuimos ahí frente a la Almejeira y yo tenía una cuerda que tenía 62 metros. Pusimos la escopeta al final y yo descendí, el ejercicio era descender
disparar porque nadie podía bajar a la profundidad para ver si era verdad que yo descendía o subía. Pero la única prueba que había era que yo tenía que descender y disparar el fusil. El italiano se quedó un poco raro así. Bueno, yo bajé, disparé el fusil y subí. Compadre, vamos por la noche a tomar un trago ahí que te voy a explicar de la historia. En aquella época ya los récords mundiales que yo había escuchado estaban entre 101 metros y 105 metros, que eran de un señor francés que se llamaba Jacques Mayor y un italiano que se llama Enzo Maiorca, que después fuimos muy grandes amigos. Y eran los detentores del récord mundial hasta el año 2019 que yo lo batí. Y entonces me habla del cuento de que sí existía esa modalidad, que se descendía nadando, que la modalidad de que no había peso, que tenía que ir hasta el fondo y subir con tu propio peso y qué sé yo. Y me dice, pero tú eres el campeón del mundo. Y le digo, compadre, ¿cómo campeón del mundo? Sí, tú eres campeón del mundo. Y todos los años el récord lo superaba este señor que se llamaba Stefano Mácula, que después fuimos grandes amigos. Y yo iba en malecón con los chamacos y me volvía a bajar y así, y año tras año, hasta en el 87 hacen un photoshoot en Cayo Largo, en Cuba. Y yo andaba de callejero en la calle. Me llaman un señor del Intur, que era uno de los organizadores. Y en ese photoshoot, en aquella época habían venido muchos fotógrafos italianos y periodistas y qué sé yo. También habían alemanes y franceses. Y me dice, ¿qué? ¿Quieres ir a hacer una demostración de inmersión profunda, lo que tú dices? Sí, me encantaría. Y me llevaron ahí a Cayo Largo, igual que llevaron a una cantante, a una bailarina, y llevaron a un grupo de gente. Y yo fui en el grupito ese para apoyar el evento. Y entonces, nada, el primer día pusimos la cuerda y yo descendí. Fueron 4 o 5 turistas porque pensaban que no era... Y después dijeron, wow, espérate. Sí, de verdad que Chiquito bajó. Y a los 3 días fue a la televisión cubana y entonces yo bajé de verdad. Y ahí fue cuando cambió mi carrera. Ese fue el primer récord que hice, ya oficialmente. Después de eso, bueno, ya sabrás, Comenzaste a ser punto de mira de muchas personas que se dedicaban a justamente hacer estas inmersiones en el mundo. ¿Y cómo fue tu relación con ellos? Bueno, con todos. Me hice amigo de casi todos. En la Universidad de Chieti, en Italia, empezaron a estudiar esta cosa de la fisiología humana y de la similitud con los mamíferos acuáticos. Las primeras investigaciones que hicieron fue por el problema de que yo tenía la capacidad de descender las pulsaciones de mi corazón a niveles muy bajos que yo no conocía. Lo cual es un mecanismo de defensa que tienen los mamíferos marinos, pero que los seres humanos tenemos también, que lo que hace cuando estás sosteniendo la respiración y baja por debajo de los 10 metros, como protección, el corazón empieza a latir menos para consumir menos energía de la que cogiste de la superficie para descender. Pero voluntariamente tú lo puedes hacer descender mal. ¿Eso lo habías estudiado ya? Eso lo había estudiado acá, me he dado cuenta que, hay miles de historias que te podría hacer, ¿no? Cómo llegamos a esa solución, de hacerlo, mi madre verme acostado haciendo ejercicio y mi madre pensar que yo estaba muerto, ¿verdad? Cosas así, ¿no? Bueno, después de Chieti, en Italia, esos mismos científicos, los Estados Unidos los contrataron y se los llevaron allá. Y años después me volvieron a contratar allá, ya trabajando ellos con la NASA y con otras entidades en varias universidades. Y seguimos haciendo pruebas de ese tipo. Pero ya después de ese primer récord, como a los 2 años de eso, me invitan a ir a Italia. Enzo Maiorca, que era el campeón en aquellos momentos, era su último intento de récord. Y fui. En ese último intento, Enzo no pudo descender, tuvo un percance como a 80 metros. La profundidad que tenía que bajar era 105 metros para batir el récord de Jacques Mayor. Y no pasó. Y entonces, ahí después yo me puse a ayudar a los muchachos, a los buzos y qué sé yo, y ellos le hablaron a los dueños de Mares, que en aquel momento era el fabricante número 1 del mundo, y me dijeron, mira, tú quieres que te hagamos un patrocinio, qué sé yo. Y yo, compadre, si yo no tengo nada, yo lo único que sé es aguantar la respiración y bajar y más nada.
y pesco submarinos. Y dice, bueno, ¿pero qué es lo que te hace falta? Bueno, yo no tengo equipo. Bueno, ¿cuántas escopetas te hacen falta? ¿Cuántas aletas? Bueno, una. No, te voy a dar 10. Pero bueno, está bien, si me das 10, está bien. ¿Y qué más tienen? Bueno, mis buzos de asistentes tampoco tienen. ¿Y cuántos buzos son? 6. Bueno, le damos todos los equipos a los 6, qué sé yo, pero ¿cuántos equipos son ellos? Bueno, imagínate, un regulador, porque no, le vamos a dar 3 reguladores a cada uno y los trajes y qué sé yo. No, estará loco este hombre, ¿no? Es una manera de potenciar también cuando vieron que había un talento y una capacidad realmente... Y así cambió, así la historia cambió. Mares, además de patrocinarme y patrocinar al team mío, también invirtió mucho en mi imagen. Entonces hice varios récords más después, antes de ir a otros lugares. Hice varios récords más aquí en Cuba. Hasta el año, aquí en Cuba lo hice en Francia y en Italia, hasta el año 93, que me fui entonces a probar suerte en otros lugares. Y ahí también siguieron los récords, nuevas marcas. ¿Cuántos récords has implantado? Bueno, oficialmente son 23 récords. Extraoficial son más de 40. Sí, porque hay momentos en los que has hecho inversiones que no han sido, que no ha habido un staff oficial para... Sí, he hecho varios récords, pero no han estado los jueces internacionales, otros récords personales que he hecho, que nada más que han estado las personas que me rodean, ¿no? Pero oficialmente son 23. Bueno, yo te propongo hacer una breve pausa en nuestro programa entrevista. Vamos a disfrutar de algunas de esas imágenes que nos ha facilitado de tus inversiones, de tus récords, y enseguida volvemos, ¿te parece? Okay, gracias. Continuamos en breve aquí en nuestro programa entrevista. Y estamos de vuelta en nuestro programa de entrevista conversando con Pipín Ferreras, inmersionista que, como escucharon al inicio de nuestro espacio, tiene una rica historia personal. Estuve hace poco en el Festival Photosub en Varadero, Photosub 2022, donde coincidimos, donde tuve el placer de entrevistarte y de disfrutar del documental Más allá del acantilado. Hay 3 líneas que me parecieron muy importantes, sobre todo toda tu vida, la aparición de Audrey en tu vida, el vínculo y la relación profesional y personal, y luego de Nina, que también tienen una relación fabulosa. Quiero que me cuentes un poco cómo fue que conociste a Audrey, cómo llegó a tu vida, todo el trabajo que realizaron juntos, porque llegaron incluso a hacer récord en pareja, inversiones en pareja. Bueno, imagínate, eso que me estás preguntando son 10 capítulos de una serie que acabamos de hacer ahora para Netflix. Es una historia muy larga.
Pero bueno, básicamente Audrey era una muchacha, estudiaba biología, llegó como un grupo de estudiantes que llegaron a ver un entrenamiento mío en Cabo San Lucas, y ella fue parte de eso. Ella había hecho un estudio sobre lo que sucedía en mis pulmones cuando descendía por debajo de 100 metros. Y el estudio, para hacer el estudio, ella había conseguido los pulmones de una vaca y los había metido en una cámara hiperbárica y qué sé yo. Conversando el mismo día que la conozco, me empezó a hacer preguntas que eran mucho más interesantes que las que me hacían los mismos científicos con que ya estaba acostumbrado yo a trabajar. Y entonces ahí mismo nació, de la nada, nació una relación que duró hasta que ella falleció. Ella aprendió muchísimo. En menos de 5 o 6 meses ya batió su primer récord de inmersión. Yo estaba entrenando a una muchacha americana, porque la idea siempre fue traer a las mujeres dentro del deporte, y ella me ayudaba en el entrenamiento. Llegó un momento que yo tenía que empezar a entrenar también, y entonces le digo, bueno, Audrey, ¿por qué tú no sigues el entrenamiento con ella? Pero los resultados que ella tenía eran mucho mejor que los de la muchachita americana. Digo, bueno, ¿y por qué no haces tu propio récord? Dice, bueno, si tú crees. Y así fue que nació, hizo su propio récord, llegó a hacer 15 récords en su carrera, pero lo más importante fue cuando Humberto Pelizari, que fue mi competidor durante casi 11 años, el único que fue serio, que me batió varias veces, se retiró en en el 2000, cuando habíamos terminado una película que se llamaba Ocean Man, una película de IMAX, en el cual él trató de retirarme completamente. El récord que yo había establecido era 143 metros. Y normalmente los récords se baten de 1 metro en 2, 3 metros más. Y así era que nos íbamos compitiendo durante 10 años. En esta ocasión él descendió 150 metros, que fueron 13 metros más, 12 metros más, perdón. Y él pensó que con eso ya me iba a sacar de la... Y yo me quedé así como, ¿por qué tantos metros? ¿Por qué pasó? Me entrené y le dije, bueno, yo no voy a ir ahora a batirle por 1 metro otra vez. Si él lo batió por 12, yo lo voy a batir por 13. Y entrené y lo batí por 13 metros, hice 163 metros. Él se retiró a los 150 metros, no quiso seguir la carrera. Y yo me quedé sin competidor, no tenía contrincante. Pasé 2 años sin contrincante. Y seguimos haciendo récords personales. Audrey ya había descendido sobre 170 metros y ya yo había descendido 183, pero en entrenamientos. La idea era que ella batiera el récord mío de 143 metros, sería lo cual hizo a 170 metros, a 171 metros, por favor. Ella hizo 170 metros, un día de entrenamiento en el cual los periodistas no habían llegado y la prensa no había llegado. Pero sí lo hizo ante jueces y ese día lo íbamos allá a oficializar, pero venía el Discovery Channel a cubrir ese evento y entonces lo pospusimos 2 días después. 2 días después fue cuando ella tuvo el accidente, que falleció. En el año 2002. En el año 2002. Y ahí acabó mi vida, ¿no? Mi vida fue un desastre de ahí en adelante. En el 2003, el director Jim Cameron, que es el director de Titanic, de Avatar, compra los derechos. Yo escribí un libro de la historia de nosotros y él compró los derechos de ese libro para hacer una película. Vino y le dije, mira Jim, yo quiero hacer la misma profundidad que ella hizo en honor a ella, el mismo día que ella falleció, 1 año después. Me dijo, bueno, si tú vas a hacer eso, yo voy y lo voy a filmar y lo voy a grabar para usarlo al final de la película. Cuando el actor sale, ese va a ser el final. Dije, bueno, perfecto, vamos a hacerlo. Yo hice igualé el récord de ella y desde entonces yo me había retirado, ya me había quitado todo el peso que tenía encima. Y desde el año 2003 hasta el 2011, mi vida fue un desastre. Dejé de bucear, dejé de pescar, dejé de hacer todo. Mi vida era un desorden. No tenía ningún incentivo para seguir viviendo. Hasta que conocí a Nina en el 2011. Nina llegó, era una modelo, una soñadora canadiense que quería ser modelo. Ya la habían contratado en Miami para que modelara para Calvin Klein.
Y así fue que la conocí, en una fiesta. Poco después comenzamos a vivir juntos. Y ella empezó también a decirme, bueno, yo quiero dejar un poco la fiesta. Y entonces yo regresé a pescar otra vez y a hacer videos y cosas así. Y ella empezó a pescar también. Y entonces logró, ya pescaba bien. Habían peces que yo no podía capturar, ¿no?, por el grado de dificultad que tenían, y los capturaba Y ella ella. los capturaba. Vi imágenes en el documental, en un documental que estuve cuando estaba investigando en internet de ella cazando y modelando también para ti. Sí. Imágenes bellísimas bajo el mar. Desde entonces empezamos a hacer esto de la serie. Gracias a eso está el documental que viste y está la serie que ya terminó. El documental podemos decir que viene siendo un resumen de esta serie de 10 capítulos. Sí, la diferencia es que el documental lo dirigió Sam y tiene una narración. En la serie, que también Sam dirigió varios de los capítulos, hay muchas personas haciendo la historia, incluyéndome a mí. Sé que te has, justamente de tener tal vez tantas personas al tanto de tu récord, de tu vida, filmando cada uno de estos momentos, queriendo dejar una memoria gráfica, te has inclinado también al mundo del audiovisual, al mundo de las artes, de la literatura. Has escrito libros, incluso que han sido bestseller. ¿Cómo organizas tu tiempo para poder hacer todas estas cosas? Ni yo mismo lo sé, ni yo mismo lo sé. Pero sí, bueno, el interés por la fotografía nació desde mucho antes, desde la época que hice los primeros photoshoots. En el 87, ver a todos esos fotógrafos con las cámaras y todo, me dije, bueno, yo puedo hacer eso también, ¿no? Y me busqué la primera... ¿Se puede bajar a donde uno baja? Sí, y me busqué la primera camarita y empecé a hacer fotos y así. Después participé en varios campeonatos del mundo de fotografía, de Kodak, como fotógrafo, y hice, bueno, en algunos los gané. Después entonces tuve la oportunidad de conocer grandes fotógrafos como David Double, que es el fotógrafo líder de National Geographic. Hicimos muchos trabajos para National Geographic y así empecé también en el cine. Tuve la suerte que en el año 96 o 97 conocí a un señor que se llama Emilio Azcárraga, que era el dueño de Televisa, y vio mis imágenes y me dijo, ¿por qué no me haces una serie para Televisa? Le digo, bueno, Emilio, no sé, ¿cuánto cuesta hacer eso? Bueno, te voy a dar el doble, pero entrégame 12 capítulos. Y entonces así empecé ya la filmación, hice los primeros 12 capítulos, tuvo un muy buen rating. Desgraciadamente, Emilio falleció al final de la serie. Y entonces empecé a hacerlo de manera independiente. Y hice muchos documentales, hice 2 películas también. Y ahora, como te digo, es una de mis pasiones más grandes, ¿no? Quiero saber, antes de terminar la entrevista, me hablabas al inicio del interés de los científicos y eso lo has plasmado en los textos que has escrito, está de manera recurrente en los audiovisuales que hay sobre tu vida, ese interés no solamente de los científicos, sino también tuyo, de estudiar lo que pasaba con tu cuerpo. Ahora mismo uno de los muchachos del equipo decía que tu corazón era capaz de latir pocas pulsaciones en un minuto. ¿Todo eso es cierto? Bueno, sí, para mí también la quimera siempre fue descubrir cuánto profundo el ser humano puede descender y cuál es el potencial real que tenemos como mamíferos marinos. Estudié mucho, estuve en la India, estuve en Kathmandú, fui a esos países a estudiar de los Yogi Masters, que me decían, bueno, yo fui a aprender cómo sostener la respiración por un poco más largo. Y no aprendí eso se lo enseñé yo a ellos, pero aprendí muchas cosas de ellos, sobre qué cosas son los sentimientos del corazón, cómo controlarlo, cómo canalizarlo, cómo es que el corazón manda la sangre al sistema nervioso central y cómo el sistema nervioso central manda un estímulo eléctrico para que el corazón late. Y en esa conexión que hay ahí, cómo controlarla voluntariamente, y por eso es que puedo hacer eso de manejar los latidos o subirlos hasta casi 300. Porque es de manera voluntaria. Sí, lo puedo subir hasta 300 y lo puedo descender bajo. ¿Y cómo es posible, cuando a veces he escuchado que las personas que hacen esas inmersiones profundas, muchas veces con tanques,
no en apnea, me dicen que para ascender tiene que ser de manera pausada y he visto en los documentales que desde que rompes el récord subes a una velocidad increíble. Sí, son dos cosas distintas. Cuando tú buceas con tanque, estás usando con un cilindro que tiene un aire comprimido adentro y ese aire, a medida que tú vas respirando, va acumulando pequeñas burbujas en tu torrente sanguíneo que si tú no desciendes lentamente, cuando llegas a la superficie se pueden expandir. El caso de nosotros los apneístas es lo mismo que hacen las ballenas, los delfines. Nosotros cogemos aire de la atmósfera, la sostenemos, descendemos y regresamos a la atmósfera y la volvemos a cambiar. Y hacemos un intercambio gaseoso. Es completamente distinto. O sea que puedes subir perfectamente a la velocidad que tú determines. Mientras más rápido sube, mejor, sí. ¿Cómo son tus días normalmente? ¿Estás viviendo acá, cerca de la playa? ¿Todos los días te dedicas a bucear, haces inmersiones? ¿Cuál es la disciplina y tu rutina diaria hoy? No. Si viene alguien como ayer que llegó una muchacha que me dijo en mi cumpleaños, quiero hacer una fotografía submarina y ella es una maestra de yoga y qué sé yo, le dije, vamos, casi nunca voy al mar, ¿no? Estoy mucho más tiempo ahora terminando este trabajo que estoy haciendo. Sí trato de mantenerme en forma, corro, qué sé yo, 4 o 5 kilómetros casi todos los días. Por las noches trato de irme a la orilla aquí de la costa y tratar de poner en orden un poco mis pensamientos. Pero es una vida normal, igual que la tuya, igual que la de todos los demás. O sea que si tuvieras que decirme cuál ha sido el kit o el secreto de haber logrado todos esos éxitos, pudiéramos decir, digamos, disciplina, rutina, meditación o... No, es la perseverancia, solamente eso. Y el estudio. Sí, pero la perseverancia. Hay una manera de lograr lo que uno quiere, que es con la intensidad que tú te pongas un propósito. Y esa ha sido la razón de mi vida, ¿no? Cómo llegar a donde quiero llegar, ¿no? Has estado en muchísimos mares de este hermoso planeta. ¿Cuál prefieres? Bueno, esa es una pregunta difícil, ¿no? Tal vez por los fondos, por los recuerdos, por... He estado en todos los mares del mundo y estoy aquí porque el mar más lindo que hay en el mundo es este. Gracias, gracias. Bueno, así estamos terminando nuestro programa de entrevista. Ha sido tremendo placer. Además que me hayas dicho que este es el mar que prefieres, pues termina la entrevista súper. Gracias, gracias Pipín, por habernos recibido y por habernos dedicado este tiempo. Nosotros vamos a continuar con la programación habitual de Cuba Visión Internacional.